¿Qué pasa, chavales? Estamos en el FM, estamos en Assetto Corsa después de mucho tiempo. Estamos en Nürburgring GT, o sea, el de la chicane rápida. Y estamos con el Cupra. El FM está haciendo unas sesiones muy, muy guapas. Y aquí nos hemos juntado dos splits de 20 personas. No está mal. No está mal. Vamos a, por decirlo de alguna forma, a probarlo, aunque ya hemos echado una carrera. Pero con el Cupra, la verdad, pues poca cosa. Vamos al lío. Aquí me arranca todo Dios la cabeza. Yo salgo P12 finalmente. Y somos 20. O sea que va a tocar ver los toros de la barrera. En otra sala tenemos a Juan. Y, hola, ¿qué tal? Y ya estaría. Que sale del P13. Vamos a por ello. Vamos a por ello. Y sales en P13 tú. Sí, de verdad. O sea, que tenemos carrera emocionante, ¿no? Sí. Largo tiempo haciendo el vago, sin colgar cosas en YouTube. Pero vamos a lío. Vamos a ver qué somos capaces de hacer. A ver si no hemos perdido habilidades. La rueda de atrás ni intentarlo, o sea, se van a enfriar y no va a haber Dios que las caliente hasta final de carrera. No he tocado básicamente nada, solo he tocado la potencia de frenado, porque con el 100 me bloqueaba mucho, le he puesto el 90 y tampoco lo he probado después, así que espero que el 90 esté bien. Primera curva de Nürburgring, siempre muy delicada. 37 segundos para... 30 segundos para salir. Y ahí arriba podéis ver, pues eso, temperatura de neumáticos, el relative y el consumo. Suerte. Se van a dar 13 vueltas. Suerte igualmente, Juan. Se van a dar 13 vueltas, que es lo que se ha dado hasta ahora en todas las series de este tipo. Vamos a ello. Semáforos. Venga. Y vamos allá. Y el coche que sale parado. ¡Guau, qué parado sale! Bueno, venga. Vamos a soltar con calma en la primera frenada. ¿Dónde vas? ¿Pero dónde vas? Madre mía, qué salida. Le ha llegado bien. Venga, necesito que tires. Vamos allá. Bueno, mantenemos la P12 por lo menos. A ver la chicane ahora, que es complicada. No, amigo. Vete por fuera si quieres.
por allá por dentro. Poco espacio has dejado ahí. Pero bueno, vámonos. Muy agrupados todos, ¿eh? Uf. Ahora sí por dentro. Ah. Joder, qué rápido frenaste, tío. Es que susto. Uf, toque delante. Y toque detrás. Se han matado Paco. Estoy aquí, amigo. Madre mía, qué poco espacio dejas de tío. Madre de Dios, qué pelea. Sí, señor.
adelante y podemos hacer algo. Parece que sí va a haber. Let's go. Vamos. Otra posición, vamos. Madre de Dios, ¿cómo está el tema? Por detrás hay hostias y de todo, ¿eh? Por detrás hay más que palabras. Puf. Puf, puf. Tío, nos van a pillar los de atrás. Como hagas ahí, nos pillan los de atrás. Pero bueno. Bueno, es que aquí esto es chapa chapa continuo, tío. Venga, hasta luego. Bueno. Bueno, nos hemos quitado uno del medio. Pues la verdad que fue muy optimista. Yo frené tarde ya.
Y ahora concentración. ¿Cómo vas, Juan? Bien, luchando igual que tú, tío, aquí. Con el culo apretado. La verdad que está siendo espectacular la carrera, tío. Uf, aquí, tío, chapa full, ¿eh? Aquí también, tío, pero ahí pegados todos como lampas. Vamos. Quedan 9 minutos todavía de carrera, ¿eh? 9 no, 10. Pero bueno. Por detrás que peleen, por favor. Por detrás que peleen un poquito. Pues aquí vamos 5, pero pegados, o sea, chapa. Yo necesito que por detrás peleen un poco y me den un poco de aire, porque si no, esto va a ser un Cristo, tío. ¡Oh! Uf. Madre mía, qué carrerón. Madre de Dios, tío. Salió, luego un relleno de mierda. En fin. Venga, Ángel, no es momento de fallar ahora, tío. No es momento de fallar ahora, hay que hacerlo guay. Venga, va. Venga, que solo quedan 6 minutos. Pero ya las ruedas, las delanteras ya empiezan a notarse ahí un poquito extrañas, ¿eh? Pero un pelín antes. Un pelín, dice, joder. Solo espero que el de atrás esté sufriendo tanto como yo.
Madre mía. ¡Vamos! Ese bloqueo sobraba. No se pueden cometer fallos de aquí al final. Ese fallo sobró. Venga. ...09 atrás, 09, cuidado. Madre mía, lo mantengo un segundo, no sé cómo. La presión, señores. ...09, ¿eh? En este sector es más rápido que yo. Y ahora la chicane creo que también. Luego en el primer sector, andamos ahí. Esa curva la hizo mal. Vamos. Es hora de asegurar.
posición llevas, Juan? 11. Bueno, ¿en qué posición salías? 12. Hostia, no conozco. 13. Ahora le metí un poquito de tiempo a este. Ya lleva las ruedas jodidas atrás. Y yo también, pero bueno. Yo las voy soportando un poco. En la S Schumacher, entrar está así, así. No sé si... Hostia, 23 segundos. Pues creo que es la última vuelta esta. Creo que solo hay que llevar el coche hasta meta, venga. Pues no. Aún queda otra. Pues vale. La madre que me parió. Qué bien calculado el combustible para una vuelta más, ¿eh? Pues la verdad que sí. Bueno, a mí me queda para 2 vueltas. Sí, pero me estás haciendo la última. Al final 10º. Yo estoy octavo ahora mismo. Joder, qué tensión de carrera, tú. Sí, tío, pero estuvo guapa, tío. O sea, pensó, pero yo en la mía guapa. Porque siempre hubo coches ahí del filo, creo, pegados. Yo al atrás no tuve un segundo hasta hace nada, tío. Ahora No, tengo nosotros a 0, 0, 0. O sea, 5 pegados a 0, 0, pero el primero a 0 y el segundo a 0, 0, 2. O sea, pegados. De hecho, uno ahí se le fue un poco y ya lo tocamos y marchó ya. Íbamos tan pegados, tío. Y pero estuvo interesante, tío. Aparte me dieron un toque, me mandaron a 17 y volví a recuperar. Buah. Estuvo guapo, estuvo guapo. Bueno, yo no me puedo quejar. Saliendo 12. Estoy P8, a ver si acabo así. Te voy a enseñar una repe ahora. Ay, Dios mío. Vale, venga, P8. Se pueden guardar las repes aquí, ¿no? Las guarda automáticamente, creo. Si no me equivoco. Si tienes configurado, claro.